Continuemos con nuestras meditaciones en torno al don de la divina voluntad, tomadas de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Ayer veníamos meditando este capítulo del volumen 19, marzo 9, 1926. Donde Luisa escribe: Mi pobre alma nadaba en el mar interminable del querer divino, y mi siempre amable Jesús me hacía ver en acto toda la creación. ¡Qué orden, qué armonía! ¡Cuántas variadas bellezas! Cada cosa tenía el sello de un amor increado que corría hacia las criaturas, que descendiendo en el fondo de cada corazón, gritaban en su mudo lenguaje: Ama, ama a aquel que tanto te ama. Yo sentía un dulce encanto al ver a toda la creación, su mutismo amoroso, que más que voz potente hería mi pobre corazón, tanto que me sentía venir a menos, y mi dulce Jesús, sosteniéndome en sus brazos, me ha dicho: Hija mía, toda la creación dice gloria, adoración hacia nuestro Creador, amor hacia las criaturas. Así que la creación es una gloria, una adoración muda para nosotros, porque no le fue concedida ninguna libertad, ni de crecer, ni de decrecer. La sacamos fuera de nosotros, pero la dejamos en nosotros, es decir, dentro de nuestra voluntad, a alabar, si bien en forma muda, a nuestra potencia, belleza, magnificencia y gloria. Así que somos nosotros mismos que alabamos nuestra potencia, nuestra gloria, el infinito amor, nuestra potencia, bondad, armonía y belleza. La creación nada nos da por sí misma. Si bien, siendo ella el desahogo de todo nuestro ser divino, sirve de espejo al hombre para mirar y conocer a su Creador, y le da lecciones sublimes de orden, de armonía, de santidad y de amor. Se puede decir que el mismo Creador, poniéndose en actitud de Maestro divino, da tantas lecciones por cuantas cosas creó. De la más grande a la más pequeña obra que salió de sus manos creadoras. No fue así al crear al hombre. Nuestro amor fue tanto por él que sobrepasó todo el amor que tuvimos en la creación. Por eso lo dotamos de razón, de memoria y de voluntad. Y poniendo nuestra voluntad como en un banco en la suya, la multiplicara, la centuplicara, no para nosotros que no teníamos necesidad, sino para su propio bien, a fin de que no quedara
como las otras cosas creadas, mudas, y en aquel punto como nosotros las sacamos a la luz, sino que creciera siempre, siempre, en gloria, en riquezas, en amor y en semejanza con su Creador. Y para hacer que Él pudiera encontrar todas las ayudas posibles e imaginables, le dimos a su disposición nuestra voluntad, para que obrara con nuestra misma potencia el bien, el crecimiento, la semejanza que quería adquirir con su Creador. Nuestro amor al crear al hombre quiso hacer un juego de azar, poniendo nuestras cosas en el pequeño cerco de la voluntad humana como en el banco. Nuestra belleza, sabiduría, santidad, amor, etc. Y nuestra voluntad, que debía hacerse guía y actor de su obrar, para que no sólo lo hiciera crecer a semejanza nuestra, sino que le diera la forma de un pequeño Dios. Ayer estábamos repasando esa parábola de la rosa que me parece importantísima que la meditemos. No nos quedemos solamente con lo que yo les digo, amplíenlo. Hagan que su imaginación trabaje en función de entender y conocer mejor a Dios. La imaginación es un tremendo don de Dios, donde sí, a través de imágenes, podemos hacernos una mejor idea de la inmensidad de Dios, de su amor, de su sabiduría. Como también muchas veces les digo, no importa que exageres la infinita sabiduría de Dios, no, es que lo que sea que exageremos será poco ante la maravillosa realidad. Ahora fíjense cómo dice ya Jesús, cómo toda la creación es una gloria, una adoración muda para ellos. Muda porque no le fue concedida libertad y porque así como salió de Dios, así permanece. A mí me viene a la mente como cuando una persona, digamos, hace una pintura y que le quedó muy bella. Uno se queda mirándola y uno se goza esa pintura. Cuando uno hace algo, por ejemplo, muchas de ustedes alguna cena especial que le dedicaron tiempo, cariño, y solo verla y probarla les da un gusto tan grande de aquello que hicieron. Así Dios, su gloria fue perfecta e infinita al crear la creación, porque lo hicieron perfectísimamente, poniendo en cada cosa creada toda su belleza, todo su ser divino, toda su magnificencia, toda su potencia, su santidad, todo Dios. Y dice Jesús, todo aquello que salió de él es porque así quiso Dios, fue su decisión. Quiso Dios, ahí la voluntad de Dios. ¿De dónde
¿De dónde partió todo? De la voluntad. Quiso Dios hacerlo bien, quiso Dios hacerlo perfecto, quiso Dios hacerlo bellísimo, quiso Dios hacerlo magnífico, quiso. La voluntad de Dios es el origen de todo. Dios quiso reflejarse totalmente en todo. Y dice, toda la creación sirve de espejo al hombre para mirar y conocer a su Creador. Y le da lecciones sublimes de orden, de armonía, de santidad y de amor. Fíjense bien, se puede decir que el mismo Creador, Dios mismo, se pone en actitud de maestro divino y da tantas lecciones por cuantas cosas creó, desde la más grande hasta la más pequeña obra que salió de sus manos creadoras. Hemos venido meditando en estas 2 semanas de la creación para conocer quién es Dios, porque la creación nos lleva a conocer a Dios en sí mismo, y conociendo su amor, su omnipotencia, su santidad, su belleza, su perfección, todos sus atributos divinos, y teniendo un horizonte, una idea cada vez más vívida y más clara, podemos ver qué grande es Dios, qué bueno es Dios, y así entenderemos el don de su voluntad. En este capítulo ya empieza a hablarnos Jesús, bueno, en los escritos de Luisa ya desde el principio, pero ya hoy quiero empezar a hablar del hombre, porque empezaremos a tocar el tema de la creación del hombre. Nos hemos detenido en la creación en sí misma, los 5 primeros días de la creación. En el 6º día creó al hombre. Y fíjense cómo dice, no fue así al crear al hombre. Cuando hizo la creación, no fue igual que cuando creó al hombre. Nuestro amor fue tanto por él que sobrepasó todo el amor que tuvimos en la creación. Para entender cuánto nos ama a Dios, hace falta conocer el amor de Dios por nosotros en toda la creación. Si Dios hizo el sol con tanta perfección y belleza para amarnos, calentarnos, iluminarnos, fecundar la tierra, etc., y fue con muchísimo más amor que nos creó a nosotros, ¿cómo serán las cosas? Y dice, por eso dotamos al hombre de razón, de memoria y de voluntad, y poniendo nuestra voluntad como en un banco, en la suya, pudiera multiplicarse y centuplicarse, no para nosotros que no teníamos necesidad. Hay que tener claro esto, Dios no tiene necesidad de nada, pero quiso en su bondad, por purísimo amor, crearlo todo y dárnoslo todo, darse a sí mismo a nosotros. Dice, para nuestro propio bien, para que no quedáramos como las demás obras creadas, que así como fueron creadas, permanecen, sino para crecer siempre, siempre, en gloria, en riquezas divinas, en amor divino, en semejanza con su Creador. Y encontrar, dice Jesús, todas las ayudas posibles e imaginables
Y para todo esto nos puso a nuestra disposición su propia voluntad. Aquí empezamos ya a detenernos y a entender cómo desde la creación del hombre Dios le donó el don de su voluntad, que era el plan original de Dios, darle al hombre cuando lo creara su propia voluntad, para que obrara con nuestra misma potencia el bien, el crecimiento, la semejanza que quería adquirir con su Creador. Dice, nuestra voluntad debía ser guía y actor de su obrar. La voluntad de Dios en nosotros fundida en nuestra voluntad. No perdemos nuestra voluntad, sino que queda fundida como una sola cosa, así como tú y yo somos uno, dice Jesús. Y dice, para que no solo creciéramos a su imagen y semejanza, sino para darnos la forma de un pequeño Dios. Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios, para poder amar como Jesús, amar como Dios, con su mismo amor, con su misma omnipotencia, con su misma fuerza, con su misma perfección y santidad. Sigamos meditando estos misterios hermosísimos de amor y no apartemos la mirada de la esencia, la Santísima Trinidad, fuente de todos los misterios. En la medida en que tengamos con mayor claridad, una concepción más consolidada en nosotros de la Sacrosanta Trinidad, en esa medida entonces irá creciendo en nosotros esa vida de la divina voluntad. Somos como un pequeño bebé recién concebido, así le decía Jesús a Luisa, la recién nacida de la divina voluntad. ¿Cuánto más nosotros? Estamos siendo concebidos, estamos renaciendo, y como un pequeño niño que todo es aprender a hablar el idioma divino, aprender a comunicarnos con Dios, aprender a mirarlo a los ojos, recibir sus caricias divinas y nosotros sonreírle, así como un bebé apenas la primera sonrisa, cuando ya es capaz de sonreír, qué gozo, qué felicidad siente la mamá, el papá, cuando tiene ese niño en sus brazos. Así es Dios con nosotros. Y se siente una alegría impresionante. Si yo, que no tengo hijos, veo un bebé y me emociona, y me pongo a imaginarme una mamá, un papá, pero más aún, con Dios, ¿cómo será con Dios? Los invito entonces, hermanos, a continuar adelante en este conocimiento, en esta práctica continua, para que aprendamos a hacer y a vivir en la santísima voluntad de Dios, como Jesús nos lo enseña a través de Luisa. Pidamos esta gracia a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a San José, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad.